tengo el placer de presentar y de saludar a esta hora de la tarde a don Pablo García, director de DivaCoin Alphabet. Muy buenas, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, todo bien, gracias. Lo primero que quería preguntarte, Pablo, ¿esto es una corrección sana tras excesos o estamos viendo una grieta estructural en el propio mercado? Yo creo que es más una toma de beneficios. Si nos damos cuenta cómo está el T-Bond, la deuda soberana norteamericana a 10 años, cotizando en el 4, 10, 8%, esos niveles los hemos tenido a principios de este ejercicio, a mitad de enero, incluso también durante el mes de diciembre y de noviembre. Es decir, que el mercado de bonos sí que es verdad que se ha movido un poco, ese MOVE, que es como el VIX, pero la renta fija, hemos tenido un poquito más de volatilidad con las emisiones de deudas, como bien comentaba, pero no creo que estemos en ese nivel de pánico. Estructuralmente es cierto que los niveles de déficit público norteamericano, pero por supuesto también el francés o el japonés son de los más acuciantes. Hay demasiada deuda y es verdad que el apetito del inversor por la deuda ha sido menor, pero no creo que lleguemos en estos momentos, o por lo menos a nivel de bancos centrales, con un crecimiento por arriba del crecimiento medio de Estados Unidos en los 2 últimos trimestres, y parece que vamos a cerrar un 2025 bueno, y el 2026 podría ser también de un crecimiento superior a la media, con una inflación relativamente contenida. Vamos a ver el dato de mañana, y con unos mercados todavía alcistas. Es verdad que el Nasdaq está en el year to day en negativo, que el Standard & Poor's está titubeando, pero hemos tenido unos resultados empresariales que han sido buenos o muy buenos, con crecimientos en el tercer trimestre, yo diría que extraordinarios, con una factura muy positiva del más 15%, y estamos en el cuarto trimestre subiendo un 13,5% a nivel de beneficios year on year. Con esos datos no podemos considerar que son malos. Ahora, la temática, por supuesto, y sin ahondar más respecto a las grandes inversiones en CAPEX, si unimos Amazon, 110.000 millones de dólares. Es decir, ¿eso es elevado? Sí, y además han recortado los programas de recompra de acciones propias, con lo cual la retribución al accionista va a ser menor. Todo esto pues ha empañado un poco el devenir de un sector tecnológico que sigue dando unos resultados bastante buenos, ¿eh? Ojo, el mercado lo que pasa es que cotiza esa subida del nivel de CAPEX, pero los resultados no podemos considerar que han sido malos en absoluto, los de Alphabet, pero tampoco incluso los de Amazon ni los de Meta, que sí que tuvo un comportamiento algo mejor. Así que, bueno, pues mantenemos cierto optimismo, una rotación sectorial bastante sana y saludable hacia telecoms, utilities, que lo han hecho muy bien, especialmente en Europa, y también hacia cíclicos pesados. Hemos visto metales y minas y también el sector petrolero, que son unidos a los dos primeros, los 4 sectores que mejor evolución han tenido year to date en el mercado europeo. Pablo, quería preguntarte también, ¿el mercado empieza a dudar de que haya suficiente dinero para financiar gobiernos y empresas al mismo tiempo? Bueno, no creo que sea ese el tema, porque hemos tenido un exceso de liquidez extraordinario. Una cosa es que en el asset allocation es cierto que el inversor prefiere entrar en renta variable, y lo ha hecho de una forma masiva, provocando máximos históricos casi sin, bueno, no sé si fueron 35, 40 o 50 máximos históricos el año pasado en Standard & Poor's. Es decir, que en el asset allocation, la distribución de activos en cartera, el inversor ha preferido la renta variable, y está especialmente cara respecto a la renta fija o todos los inversos del yield, o como queramos analizarlo. Pero eso puede cambiar si las expectativas de beneficios empresariales, si hay una digamos, desaceleración o recesión en un futuro, ya veremos cómo claramente vamos a tener apetito por la deuda, porque es ese principal activo refugio, o vamos a ver cómo los metales preciosos continúan. Es decir, que como ha habido tanta inversión en criptomonedas, aunque ahora están de capa caída, en metales preciosos y también en renta variable, pues es normal que en la distribución de activos es verdad que parece que hay menos dinero para la deuda, o que China, en esa guerra comercial ahora de momento un poco más menos caliente, pues ha dicho claramente a sus bancos: no queremos que compréis deuda soberana norteamericana, porque, bueno, pues obviamente estás ayudando a tu potencial o a tu enemigo, ¿no? Yo creo que esas son las explicaciones, pero bueno, el tema del déficit estructural que estamos teniendo en esos 3 países que y van a seguir incrementando la deuda. Así que preocupa la deuda. Sí, no creo que esto esté detrás de unos recortes que son bastante razonables después de un cierto
exceso en los mercados. Si las subastas de deuda empiezan a mostrar menos demanda, ¿eso cambiaría la valoración de toda la bolsa? Bueno, cambiaría, por supuesto, la apreciación sobre la renta fija, cambiaría la apreciación sobre los gobiernos o sobre la estabilidad de los gobiernos. Caso paradigmático, hemos visto en Francia las dificultades para sacar un presupuesto y como Beirut tuvo que dimitir, Le Cornu no sacaba los presupuestos porque estos presupuestos implicaban menor gasto público, subidas de impuestos, etcétera, ¿no? Y estas medidas tumbaron los gobiernos, ¿no? y con mociones de censura, etcétera. ¿Qué han hecho? Tirar el freno. Es decir, al final han sacado unos presupuestos por la vía rápida, pero claramente pues ajustando a la baja esos recortes, ¿no? Eso es lo que nos puede pasar, que sea digamos, una patada adelante y países o algunos de los países relativamente grandes provoquen un impago de la deuda, alarguen plazos o dejen de pagar algunos de los vencimientos. Ahí las cosas podrían ser mucho más complicadas, ¿no? Porque empiezan a entrar los margin calls y podríamos tener una bomba. Una bomba en el mercado de renta fija soberano es una bomba a nivel generalizada que provocaría claramente una desaceleración, recesión o depresión, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de palabras mayores, vamos a intentar mantener la calma. De momento no hemos llegado a ese punto, pero tuvimos esos años críticos, ¿no? Con el señor Varoufakis en Grecia intentando pues salvar los muebles y con un default por parte de uno de los Estados miembros de la Unión Europea, ¿no? Que eso sí sería muy preocupante, ¿no? Pero no pensamos que Estados Unidos, pero bueno, perdió su AAA, es decir, que todo es posible con un cierto de-rating, pero de llegar a un credit crunch, llegar a un impago de la deuda en el caso de países, antes tendríamos que ver, como has comentado antes, deuda corporativa, ¿no? Que viéramos que los spreads se ampliaban mucho, que había dificultades para financiarse. Hemos visto cierta tensión en los mercados de deuda, pero de ahí hablar de un credit crunch o de una situación más compleja de lo actual, yo creo que no es el caso todavía. Quería preguntarte también, las grandes tecnológicas han financiado crecimiento con deuda barata. ¿Qué pasa si el coste de capital cambia estructuralmente? Eso es una buena pregunta, pero el inicio no es del todo cierto. Las grandes, vamos, Amazon, Alphabet, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, no han financiado tanto vía deuda, a pesar de que fuera un coste muy bajo. No, tenían una caja tan sumamente, o esos cash cow que llamábamos, ¿no? Esa vaca lechera, con tanta caja de sus negocios que han podido autofinanciarse, incluso con recompras de acciones que eran absolutamente brutales y mantenían a las acciones y las cotizaciones altas. Es decir, las grandes compañías no han necesitado deuda. Ahora empiezan a endeudarse. Hemos visto esas emisiones que han hecho algunas de las grandes tecnológicas, pero no sería cierto que antes han utilizado han utilizado el exceso de caja y no han necesitado endeudarse. Ahora sí, con ese incremento, como decíamos, del 70% de esas grandes 4 tecnológicas de las 7, Amazon, Alphabet, Meta y Microsoft, sí estamos viendo que se están financiando. Todavía, como bien apuntas, se hace a costes bajos. El problema que inquieta es la cifra. 610.000 millones de dólares solo para 4 compañías podían poner en una situación compleja. Pero insisto, el nivel de apalancamiento financiero es tan sumamente bajo, el nivel de caja y de sus negocios recurrentes es tan sumamente brillante que pensamos que hay una exageración. Desde mi punto de vista, no es el problema del acceso a la deuda o que provoquen que los spreads se disparen, sino sobre todo que la cuantía es muy importante como para hacer que esas inversiones puedan ser rentables en el corto plazo. Pues estoy convencido que lo serán a medio y largo plazo. Han demostrado ser pioneras, han demostrado invertir lo que no ha invertido, por supuesto, ni siquiera China, y ya no digamos Europa, en esta inteligencia artificial generativa, que desde luego es el catalizador para el crecimiento futuro y para esa eficiencia productiva que estamos viendo ya en los procesos más administrativos, ¿no? Yo no sería tan negativo. Eso sí, las compañías medianas, las compañías que lleguen tarde a cualquier tipo de catalizador tecnológico, pues como siempre pasa, como pasa aquí en España con el sector inmobiliario, el que llega tarde suele tener un riesgo crediticio mayor. ¿Eso es posible que pase? Por supuesto que sí, y veremos compañías que puedan tener esos spreads de créditos o diferenciales que hagan que tengan una carga de deuda muy importante y puedan, por supuesto, sucumbir en el intento, ¿no? No creo que sea el caso de las grandes tecnológicas, al menos por el momento.
Bueno, pues nos quedamos sin apenas tiempo. Pablo García, mil gracias por pasarte por aquí por Negocios Televisión. Que tengas buen día y sobre todo buen negocio. Igualmente, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros que vamos a mirar ahora a esa conferencia de prensa donde se encuentra precisamente Antonio Costa y Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Vamos a escuchar a ver qué dicen. One Europe, one market. We want to be there at the end of 2027. We had an excellent discussion with the leaders today on the broader topic of competitiveness, and indeed, to answer to this ambition, we have agreed that next European Council in March, I will present a One Europe, One Market roadmap, an action plan that shows very detailed what are we going to do with timelines, with targets, and with a clear limit of time also to deliver. And the ambition is that we will have this document committed and agreed by not only the Commission, but also the two co-legislators, that is the European Council and the Parliament. We have more or less 5 building blocks for this One Market Pact. The first is indeed reduce administrative burden. So this has different layers, and it has, of course, the European level, but also the national level. First of all, it was important to acknowledge 10 omnibuses are on their way. 3 have arrived at their destination, but 7 are still on their way. So we need now the co-legislators really to speed up to bring them over the finish line, because this means 15 billion euros of cutting red tape for our companies, for our economy every year. Second, we will, after having done the omnibuses, and more will come, do a deep house cleaning on the acquis, present on this one a plan with first proposals. I said we will look at all levels. We have to crack down on gold plating. Gold plating are these extra layers of legislation, European legislation, but done individual by member states, so that as an effect you have European legislation, but 27 different realities in the member states. We want to crack down on this gold plating. This means less directives and more regulations, because a regulation sets one clear goal for all 27. And my ask is and was to the co-legislators to propose and accept only strictly technical delegated acts or implementing acts. We have too many delegated acts and implementing acts, and these should only be technical definitions. We will introduce sunset clauses for laws, so that we also have a certain time after which there's a sunset clause on a law, and the legislators can decide on whether to continue or change completely the law. And finally, there will be once a year a report to the European Council on the simplification progress and on the cost reduction. That's a simplification. Second building block is building one market. Indeed, when companies want to scale up in our market, they face difficulties because of the fragmentation that our market of 27 has. And therefore, we will propose the 28th regime, EU Inc. we call it, before the March European Council. This is the principle that wherever you are in the European Union, you can digitally, within 48 hours, have an EU Inc. You can operate it completely digital. And it is one single and simple rule across the whole European Union, therefore the 28th regime. We also agreed building one market that not only needs to be there, the 28th regime, but also the savings and investment union, to have one deep and liquid capital market. And here we agreed that we want to be done with phase 1 of the savings and investment union. That includes the market integration, the supervision, and the securitization by June.
if there is not sufficient progress by then, we will consider to introduce enhanced cooperation. That is that at least 9 member states, if they want, move forward faster and decisive to be more ambitious. The enhanced cooperation theoretically is also very interesting for the 28th regime because you can make it more ambitious. And if not all 27 immediately want to move on the 28th regime, we could go into the enhanced cooperation. Get me right, I preferred by 27, but these two enormously important building blocks that really have to advance now, and therefore there is, as a fallback option, potentially the enhanced cooperation. We need European champions, and therefore the merger guidelines, the draft will be presented in April, then comes the consultation with the member states, but we are very clear that we need European champion, that is merger guidelines that allow for the global market and not only for the European market. And finally, we will present the Industrial Accelerator Act, including a European preference, before the next European Council for strategic sectors on the basis of solid economic analysis. The third pillar is building one energy market. Here, on one hand, we have to strengthen the infrastructure, mainly also the grid and the cross-border energy. The grids package is on the table. Bueno, pues estábamos escuchando a Ursula von der Leyen. Enseguida vamos a seguir también escuchando lo que dice la presidenta de la Comisión Europea y junto a Antonio Costa. Pero antes vamos a hablar con otro nuevo invitado en este especial de Jueves Negro en los mercados. Vamos a presentar a esta hora de la tarde ya a don David Fernández, CML de CML Bolsa. David, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien hallado, querido Enrique, encantado de estar en tu programa. El placer, como siempre, es nuestro. Lo primero que te quería preguntar, ¿estamos ante la primera señal real de un colapso financiero global desde 2008 o la pandemia? No, yo te diría que no. Vamos a ver, hoy lo que estamos es ante un golpe de realidad para aquellas personas que se dirijan a este negocio y que no tengan o la experiencia o los conocimientos adecuados. Esto es una tos. Al fin y al cabo, estamos en un momento en el que hay una elevadísima volatilidad. Y lo llamativo del día de hoy es que lo que se produce efectivamente es lo que denominamos un flash crash, es decir, que el mercado cae de repente y mucho. Y esto, pues bueno, pues para quien no tenga, insisto, los conocimientos adecuados, pues le puede provocar algo de impaciencia, inquietud, pero bueno, es una caída que se viene produciendo en los últimos meses como algo muy habitual, ¿eh? Es cierto que hay empresas, valores, activos que están siendo muy castigados y para algunas personas de manera muy sorprendente, como puede ser, por ejemplo, el caso de la plata o los últimos 2 meses o 3 del Bitcoin. Pero bueno, lo que está pasando hoy, más allá de que haya caído el mercado en apenas 1 hora y 20, que eso sí que es llamativo, en 1 hora y 20 minutos pues ha producido un descenso muy acusado, lo demás es volatilidad típica del mercado. ¿Y qué significa que la deuda estadounidense no tenga la demanda esperada? ¿Y cómo puede afectar esto al ciudadano común, al ciudadano de a pie? Mira, yo no entraría tanto en un detalle sobre si la deuda estadounidense tiene o no tiene tanta demanda, sino qué está pasando probablemente con la renta fija y con el dólar. El dólar, cuando Donald Trump llegó al gobierno, pues probablemente nadie esperaba un giro en su política que llevase a que el dólar iba a perder tantísima fuerza. Es decir, hoy el inversor que hace cualquier tipo de inversión en mercados financieros en Estados Unidos se encuentra con que quien compró acciones, por ejemplo, de Nvidia el año pasado por esta época, pese a que es cierto que en el año correlativo ha ganado dinero, su moneda ha perdido un 20%. Es decir, si usted tenía 30.000 euros que decidió invertir en Nvidia, ha perdido 6.000 simplemente por el cambio de divisa. Esto probablemente también está afectando al mercado financiero. Ayer nos encontramos, creo que fue ayer o si no antes de ayer, nos encontramos con que el mercado laboral estadounidense es robusto, mucho más robusto de lo que la gente pensaba, o al menos de lo que los análisis nos llevaban a pensar. Claro, esto nos lleva también a un razonamiento. Si el mercado laboral va en esta línea, pues la Reserva Federal no va a bajar tipos. Si no va a bajar tipos, pues claro, el mercado financiero
se tiene que resentir, y esto es probablemente también algo de lo que está ocurriendo hoy. David, te lanzo la última, que también estamos ahí pendiente de Ursula von der Leyen, que sigue compareciendo. Te quiero preguntar, ¿por qué las tecnológicas líderes de Wall Street han caído tanto pese a los buenos resultados recientes? Mira, el error que comete un inversor es tratar de saber lo que va a ocurrir o meterse en los pantalones de lo que ya ha pasado. Es decir, cualquier persona que vaya a invertir en el mercado financiero, nos esté escuchando ahora, pues en realidad sirve de poco analizar por qué ya ha caído el sector tecnológico. La cuestión es que nadie sabe lo que va a ocurrir. Te voy a poner un ejemplo muy breve, Enrique. Imagínate que estábamos tú y yo hace exactamente, creo que es una semana, tomándonos tranquilamente una calla y un pincho de tortilla, y mientras estamos en ese afán, viene una persona que nos dice: mira, estoy con un notario y he consignado 1 millón de euros en la notaría, a cambio de la siguiente apuesta. Si entre el viernes y el lunes el oro cae un 25% o más, yo gano la apuesta. Si entre el viernes y el lunes el oro no cae un 25%, vosotros ganáis la apuesta. Mira, lo más probable, lo lógico es que el oro, en aquel momento en el que todo el mundo hablaba de que iba a llegar a los $6.000, no pudiéramos pensar que en un día y medio el oro cayó un 25%. Bueno, pues este es el mercado financiero. Entonces, el mensaje que con tu pregunta yo podía transmitir es: no es una cuestión de saber lo que va a ocurrir, porque eso es imposible. La cuestión es entender cómo funciona el mercado financiero y operar con la técnica que te permite ganar dentro cuando estás en el mercado. Esa última reflexión nos quedamos. David Fernández, CML Bolsa, muchísimas gracias por pasar por Negocios Televisión. Que tenga buen día y sobre todo buen negocio. Buen negocio, buenas tardes, Enrique. Buenas tardes. Bueno, pues nosotros que volvemos a poner la vista, en Bruselas, en Bélgica, donde se está llevando esa comparecencia por parte de Ursula von der Leyen, la líder europea, y también de Antonio Costa. Vamos a ver qué siguen diciendo ante los medios de comunicación. Now connected to Denmark and to Germany, a huge improvement of offshore wind that was initially only national, but now can be used as European resource of energy. So infrastructure is one part. The other part is the market design. Here we had an intense discussion about the effect that on average if you have renewables last year, they cost 34 euros per megawatt hour. Nuclear cost 50 to 60 euros per megawatt hour, and gas cost 100 euro per megawatt hour. And the discussion is intense. Why our merit order system in the very end takes the most expensive resource, and this is the price setting mechanism then. We did not come to a conclusion. I want to be very clear on this one. But to the next European Council, I will bring different options and findings on whether it is time to move forward on the market design or whether we are still good on this market design. And we will come as planned and as it is in the law with an ETS review. Fourth pillar is the digital. We agreed again here, the Digital Networks Act. You mentioned the telecom merger possibility. That's in this DNA, Digital Networks Act. It's on the table. We will have timelines in the roadmap so that it moves forward rapidly. The same goes for the European Business Wallet. That will make it possible that you have a unique digital identity and a single channel of correspondence as company with governments and with all 27 governments in the European Union. An enormous step forward on digital simplification. Here too, there will be, as of March, a timeline to proceed. And finally, looking forward, there will be the proposal for tech sovereignty package. This includes a CHIPS Act 2.0, a Cloud and an AI Development Act. Last point on the digital,
We also looked at the infrastructure that we need for high computing power. You know, we have the AI factories. We will upgrade them to ecosystems of AI gigafactories. And here too we discussed the enormous response that we got Europe-wide for our proposals, and this we will launch in June. Last but not least, an important pillar, this is not within the one market, but it is trade, which is of course of utmost importance for our market. Here the leaders were very supportive on swift implementation of the newly agreed trade agreements. It is Indonesia, it is Mercosur, India and Switzerland. And of course very encouraging to continue the work with future agreements, be it ASEAN, Gulf states or Australia, for example. I finish here. Okay. Thank you very much. I will now open the floor for questions. The first one goes to Rob. Hello, I'm here. Rob Herbout for VRT, Belgian television. Yesterday, industry leaders in Antwerp called for lower energy prices. They want it as soon as possible, but if I understand you well, you will come with proposals for the merit order in March, with a review of ETS in July. This means that energy prices will not go down in the near future. What is your answer then to the industry? When will they go down? So energy prices. Pues enseguida volvemos a Bilzen, esa localidad belga donde los líderes europeos se han reunido, donde estamos escuchando a Ursula von der Leyen y también a Antonio Costa comparecer ante los medios de comunicación, pero volvemos a ver y a analizar cómo se encuentran los mercados, lo que ha pasado y lo que está pasando este jueves en los mercados, jornada negra para el inversor. Vamos a ver enseguida qué está pasando con nuestro siguiente invitado. Tengo el placer de saludar a esta hora de la tarde a don Manuel Ferrari, presidente de la ONG Bitcoin Argentina. Don Manuel, muy buenas tardes, gracias por recibirnos. ¿Cómo andas? Buenas tardes. Le quería preguntar, lo primero de todo, ¿podría Bitcoin y otras criptomonedas convertirse en un refugio real frente a la crisis de deuda global que estamos viviendo? Yo creo que es un refugio de valor a largo plazo. Claramente en eso se ha convertido al día de hoy. Manuel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Vale. ¿Me escuchas bien? Sí, que pensábamos que habías tenido ahí un pequeño corte, no te preocupes. No, a ver, básicamente ya es un instrumento refugio, de hecho para mí es un instrumento por excelencia para eso. Obviamente no tiene la madurez de el oro como asset class, pero está recomendado hasta por BlackRock, por los mayores fondos de inversión, y de hecho el último ciclo la principal adopción ha sido de esa manera, ¿no? Gente sofisticada desde el punto de vista financiero entrando como refugio. Claramente todavía no ha sido adaptado como el oro, ¿no? Pero es claramente el principal uso que tiene por los inversores tradicionales, si lo podemos llamar de una manera. Tiene una altísima volatilidad, mucho más alta que la del oro, pero para los que estamos con esto hace tiempo, lo que está pasando ahora con este crash, digamos, en el precio, no es nada que nos sorprenda, es algo que todos pensamos que podía pasar. Era también pensado que podía no pasar porque esta introducción de estos actores institucionales podían actuar distinto y no dejarlo caer así. Pero bueno, estos actores también operan especulativamente. Entonces, si todos piensan que esto va a tener una baja de precio, dicen, bueno, vendo más alto y después entro más bajo. Yo creo que muchos de los que están operando hoy en día están operando con esa mentalidad que es totalmente racional y responde a la especulación financiera, que es lo que pasa en los mercados. Bitcoin tampoco acaba de recuperar, está en caída. ¿Qué le está pasando también al Bitcoin, que parece que no tampoco levanta un poco la cabeza, ¿no?, en esta situación de mercado tan volátil? Sí, a ver, de vuelta,
tema de perspectiva, ¿no? En el último crash de Bitcoin se fue a 17.000, entonces hoy en día si lo comparás con el último ciclo, estamos ahí cerca del tope del último ciclo, un poquito más abajo del tope del último ciclo, que rondaba los 69.000, y estamos en esos rangos. O sea, yo creo que los bitcoiners, la gente que está operando, especulando con este activo, se preocuparía si baja de los 30.000. Creo que esos son rangos para preocuparse, pero por otro lado, después Bitcoin como tecnología tiene varios casos de uso. Uno claramente es como instrumento de reserva de valor, pero hay otros casos de uso que es como tecnología de transferencia de valor, que hoy en día eso sigue funcionando, como decimos, ¿no? Todos los bloques siguen andando, se puede transferir sin permisos y funciona sin problemas. Quería preguntarte también, ¿qué pasaría si Bitcoin baja de los 30.000? Bueno, va a pasar que mucha gente que está especulando con el precio de Bitcoin en el corto plazo va a perder plata. Hay mucha gente que está operando apalancadamente sobre este activo, como en muchos otros, y esa gente definitivamente va a perder capaz que todo su inversión en Bitcoin, ¿no? El que holdea Bitcoin, el que tiene Bitcoin, siempre decimos, ¿no? Está el dicho, un BTC es igual a un BTC. Y en el largo plazo, si lo holdeas, no te ves afectado por estas subas y bajas, porque lo que han mostrado es que en estos ciclos que duran 4 años, pero en un promedio de 5 años, hasta ahora nadie ha perdido plata especulando con el precio de Bitcoin. Entonces, de vuelta, ¿qué es lo que va a pasar? La gente que está apalancada muy probablemente se vea liquidadas esas posiciones, pero la gente que holdea Bitcoin y que usa Bitcoin como reserva de valor a largo plazo se puede estar viendo afectada en el corto plazo, que va a tratar de no venderlos, pues va a estar especulando a que va a subir. Y después, como tecnología de pagos, como instrumento de transferencia de valor, sin fronteras, sin censura, como tecnología base para el nuevo sistema financiero mundial, no cambia lo más mínimo. O sea, la gente que está en Cuba va a poder seguir usando Bitcoin para transferir valor a quien quiera, en China también, en Irán también, en Vietnam del Norte también, y en Argentina también, y en Europa también. O sea, todos vamos a poder seguir usando sin pedirle permiso a nadie, que es en realidad el principal uso si uno va a leer los fundamentos, ¿no? El white paper sobre Bitcoin. Lo importante es que esto es un sistema de transferencia de valor entre pares, entre personas, obviamente también incluye a empresas, a individuos o puede ser institucionales, sin pedirle permiso a nadie. Y esos fundamentals siguen funcionando igual hoy que hace desde que se creó esta tecnología y se puso a disposición de todos en la humanidad. Manuel Ferrari, presidente de la ONG Bitcoin Argentina, mil gracias, te lo agradezco tu paso por Negocios Televisión. Perdona que no nos podamos quedar más contigo, pero está precisamente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hablando ahora mismo. Gracias por tu tiempo. Vamos a escucharlo a Trump.